Entonces, ustedes deben tener muy en cuenta la gráfica de los límites, cómo es el comportamiento del suelo respecto a los límites. ¿Alguien sí la tiene presente? Leslie nos puede explicar de qué sí sabe. La carta ¿Los límites de qué? ¿De plasticidad? No, la variación del comportamiento del suelo, el estado del suelo respecto a la humedad. Entonces, si ustedes tienen una gráfica, a ver, yo... ¿La humedad óptima? No. Densidad seca máxima. Los límites. No, o sea, ustedes tienen como una línea, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, aquí tenemos el límite de contracción, el límite plástico, el límite líquido, ¿sí? Entonces, antes del límite de contracción, ¿qué estado es? Esto es sólido. ¿De lo previsto? Entre el límite de contracción y el plástico, Es que si necesitamos respirar, ¿qué es esto? Semisólido. Ujú. Y el de aquí ya es plástico, ¿sí? Y pues esto ya es líquido. Entonces, cuando hay nivel freático, lo que uno esperaría es que la humedad sobrepase este límite líquido, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es probable que ese suelo, o sea, la humedad de ese suelo, pues tendría que estar como por aquí, entre el límite líquido plástico, porque el estado es semi o plástico, ¿sí? Entonces, no hay nivel freático porque, o sea, ustedes lo miran que el estado del suelo está relativamente duro. Y además es una arcilla, o sea, tienen que tener en cuenta que las arcillas cargan mucha más humedad que una arena. O sea, una arcilla tranquilamente puede llegar a un 70%, pero 70% en una arena, no, pues eso es una sopa, ¿sí? Es importante que ustedes sepan en qué estado están encontrando el suelo. ¿Listo? Entonces ahí ustedes podemos tomar una humedad, yo creo que nos puede dar un 50-40, es alta, pero si se dan cuenta no es líquida. Al contrario que si tuviéramos una arena, que sí cambiaría mucho el estado de ese suelo. ¿Listo? ¿Cómo determinarían el nivel freático si es real? Tienen que meter una sonda. Pues meten una sonda, esas sondas en la puntica tienen cuando toca el agua, ella pita, emite un sonido. Entonces, esas sondas son baratas. Entonces, ustedes meten la sonda, que es como un metro, se la vas enroscando, va metiendo el metro, bueno, un metro no, como un decámetro, ¿sí? Entonces, un metro largos, entonces usted la desenvuelve y la va metiendo. Y cuando ahí mismo le pica, Ahí está el nivel ahí está el nivel freático. Entonces, esa es una forma de saber. Es por Sí, porque cubre completo. ¿No? Entonces, ¿a qué Sí, es válida. unidad quedó ahí? ¿A 2, 3, No, la verdad ya no lleve las cuentas. 350, 4 días. Entonces digamos que ustedes ya como que en la parte de la capacidad portante eso, ustedes tendrían que hacer la recomendación de que no podríamos hacer cimentación en este estrato sino hasta casi los 2 metros por el estrato que encontramos. Por la materia. Ujú. ¿Qué pasa con la materia orgánica? Recuerden que absorbe mucho agua, es muy esponjosa y se deforma mucho. Entonces, cimentar en materia orgánica no se ¿A qué profundidad? 4 días. 4 días. ¿Y cómo dieron los golpes? 4, 3, 3, 2. 5, 3, 3, 2. 5, 3, 3, 2. Es probable que nos estemos acercando al nivel freático. Si es baja, ¿no? Suele pasar eso. Si es baja, los números de golpe. Lo tuviste que necesitar, hermano. ¿El anterior ¿Qué cómo estación? suele pasar? El anterior salió pedazo. Claro, la Puse 3. Bueno. Pero mire que Terzaghi decía que las arcillas están casi siempre saturadas o casi saturadas. O sea, usted, lo que digo, usted puede ir a Chachagüí. Ustedes conocen el caliche de Chachagüí, eso son arcillas. Pero, o sea, lo que digo, ustedes pueden estar golpeando todo el sagrado día y no van a bajar nada, porque es una arcilla que está seca. Seca. ¿Sí? Sí, si ustedes van allá y miran, ese caliche es súper duro.
Ah, no, eso ahí sí ya. Ujú. La rotación. Entonces cuando bajan a rotación en suelo así arcilloso como ese, ¿le echan algo? Con una intonita, con algo. No, pero en arcilla no necesito. El don de la No palabra. necesitas qué. Ventanita, solo La agua. ventanilla no. O sea, es que la ventanita es como para retener las paredes. Ajá. A veces también son dedos muy profundos, hay que encamisar, ¿no? Sí. A ponerle una camisa al lado para que no se derrumbe. Hay que encamisar. O sea, sería bueno saber qué tan representativo es este ensayo lo... Ah, ya, listo. Bueno, nosotros ya tenemos los golpes, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí que me hablaban de teorías. La teoría del ensayo, si no estoy mal, es Kerton, creo que es el que, sí. Él, digamos que perfeccionó este ensayo. Él realizó este ensayo en las mejores condiciones que se puedan dar de este ensayo. Porque si ustedes revisaron como las imperfecciones que tenemos en el ensayo, tenemos lo de la altura, la tubería se empieza como a inclinar, hay roce de la polea y esto de aquí, entonces hay muchos. O incluso Entonces, si no está bien anclado acá también genera. sí, o sea, hay muchas cosas que el ensayo no puede ser perfecto, pero de todas formas, quien desarrolló el ensayo también trató de hacerlo lo más perfecto posible y lo que se determinó es que solamente el 60%, aproximadamente el 60% de la energía que se está aplicando realmente se entrega al suelo. El 60%. Entonces no sé si esto lo relacionan con el N60 que ustedes corrigen. Ajá, es por eso se llama N60, porque se trata de llevar que esas correcciones aseguren al menos el 60% de la energía, que es lo que establece este ensayo. Entonces ustedes cuando tienen el N, lo pasan a N60 y luego pasan a N160. ¿Sí? Entonces N60 es únicamente hacer la corrección por el tipo de martillo que usen. Este es tipo dona. ¿Sí? Hay otro que es el martillo de seguridad. ¿Sí? Entonces esos dos, ustedes usan el de dona o el de seguridad, tienen diferentes coeficientes. ¿Listo? Entonces hasta ahí hacen esa corrección y obtienen el N60. Luego hacen las otras correcciones que le digo que ya son las otras variables. Que la tubería, que el espesor, la profundidad. Y cuando aplican esas otras correcciones, ahí obtienen el N160, que es el que correlaciona para obtener los valores. Y la otra cosa que es muy importante es que cuando ustedes obtienen los valores, obtienen el ángulo de fricción, ese se lo puede tomar como el ángulo de fricción efectivo. Pero cuando ustedes obtienen cohesión, no es cohesión efectiva, sino total porque se les estudia. ¿Sí? Entonces, es erróneo que cuando ustedes calculen capacidad con SPT, tomen el ángulo y la cohesión, porque son parámetros y ustedes tienen que saber que este ensayo está enfocado más a material friccionante, arenas, gravas. ¿Listo? Entonces, por lo general, lo que uno hace cuando calcula la capacidad portante es que al correlacionar desde el N160, uno omite cohesión. Y solo trabaja con ángulo. Ajá, cohesión cero y solo la... Como es friccionante. ¿Cómo es? Para friccionar. Me lo castiga un poquito por ahí. ¿Sí? Solo fricciona la cohesión. Entonces, sí, lo que les digo, o sea, si ustedes miran por ahí un ensayo que diga, no, con SPT saqué ángulo de ecuación, o sea, no estaría bien. O sea, uno tendría que usar el corte directo para determinar esos parámetros. No, pues Mira mucho. No, pero depende del proyecto, ¿no? Sí, entonces eso sí lo tienen que tener muy en cuenta cuando ustedes vayan a hacer el SPT. O sea, y de todas formas, o sea, esa correlación del SSU, que es la cohesión no drenada, pues no se relaciona como tan directamente a las arcillas porque las arcillas tienen
su ensayo específico, que es. ¿Cuál es el ensayo de las arcillas para obtener parámetros de resistencia? Compresión simple. Con compresión simple obtienen cohesión y ocurre lo mismo que yo les digo en la capacidad. Ustedes con la compresión simple tienen cohesión no drenada y con eso calculan. Y entonces phi es 0. Sí, o sea, de todas formas, este tipo de machetes que nosotros hacemos para obtener las capacidades, o sea, lo hacemos es con estructuras como zapatas, o sea, estructuras superficiales. Pero, o sea, ustedes tienen que tener en cuenta que para ustedes un muro no pueden hacer ese chiste de hacer una estabilidad de esas cosas, porque ahí sí es necesario utilizar parámetros efectivos. Entonces, para estabilidades, siempre corte. Y drenado. Consolidado drenado. Corte consolidado drenaje. Entonces ustedes tienen que saber, y pues el corte también tiene especificaciones de saber qué corte mandan a hacer que va relacionado al tipo de suelo, ¿no? Pues supongo que eso ya. No sé. Y eso. Entonces ahorita, o sea, como vamos a hacer zapatas, o sea, esto van a ser, aquí van a ser casas, o sea, lo podemos manejar con este tipo. Pero, o sea, para una excavación o lo que les digo, estabilidades, siempre cortes. ¿Listo? ¿Alguna duda? O sea, la cohesión usted no la sacaría de este suelo con el SPT. No. O sea, usted la puede hacer, sacar la correlación, Las correlaciones te las dan, ¿no? más no necesariamente usted la tiene que aplicar en la ecuación de la capacidad. Mejor que la dejes como factor de seguridad. Es cohesivo, claro que ese suelo es cohesivo. O sea, te da cohesión. Pero es mejor que la quites para Dejar la fricción. Ya, Sí, ya. Entonces, yo creo que les dan un aplauso a mis muchachos que trabajaron fuertemente para... Muchas gracias. Gracias. Y eso, entonces, vamos a ver las excavaciones.